La grabación ya comenzó. Bien, buenos días a todos. Qué bueno que están presentes tanto en virtual como acá de frente a mí. Es bastante bueno verlos en persona. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que conocemos como elementos de circuito. ¿Qué es lo que tenemos aquí presente? ¿Sí? Vamos a hacer un modelo. Vamos a hacer un modelo, ¿sí?, del circuito, modelos de la realidad que se apeguen a lo que tenemos en la realidad. ¿Cómo vamos a manejarlo? Y nuevamente vamos a manejar los modelos de los circuitos a través de la relación solamente voltaje-corriente. Cualquier cosa que está en la realidad lo vamos a modelar a través de la relación de voltaje-corriente de ese elemento. ¿Sí? Entonces, tenemos el primer elemento, una fuente ideal, además independiente, de voltaje. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes conocieron como fuerza electromotriz, ¿sí?, como FEM, lo que conocieron como FEM, era simplemente la fuerza para mover electrones, o si lo quieren ver de esa forma. La fuerza que tenemos que darle a los electrones para que estos puedan mover. Entonces, sabemos que el potencial acá es mayor, en este punto, es mayor que en este otro. Y tiene un valor B, constante. Por el momento vamos a ver que solo es constante. La relación voltaje-corriente es la siguiente. Corriente, voltaje. Esto va a ser B sub S. Y tenemos B sub S. Es decir, independientemente de la corriente que le demandemos, el voltaje entre los terminales de la fuente va a ser constante. Eso quiere decir. ¿Está claro? No nos interesa cuánto va a demandar, y esto es lo que nos va a importar. ¿Por qué? Voltaje V sub S por I. Potencia, sabemos que es voltaje por corriente. Por lo tanto, a cualquier corriente, el voltaje va a permanecer constante. ¿Qué significa eso? Que la potencia que puede entregar es infinita. Lo cual, eso jamás va a pasar, ¿no? Eso no es cierto. Es un modelo, por eso estamos diciendo ideal. Es un bus infinito de potencia. Eso no puede ser. Pero entonces lo vamos a utilizar de esa forma. La otra es una fuente de corriente con valor I sub S. Es decir, esto es una fuente ideal, independiente también, de corriente. Es decir, en la curva o en la relación voltaje-corriente, vamos a tener que puede entregar cualquier voltaje, puede tener entre sus terminales cualquier voltaje que la corriente va a permanecer constante. ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo, puede entregar una potencia infinita, por eso es ideal. Los otros elementos del circuito van a ser las fuentes dependientes, ya sea de voltaje o de corriente. Estas son fuentes, se conocen como fuentes dependientes, y la palabra más bonita, me gusta más todavía, es fuentes controladas.
Acá. ¿Qué es esto? Esto es un modelo, una caracterización de la realidad. ¿A dónde podemos ver cómo, a dónde nosotros podemos ver una fuente de voltaje controlada? O de voltaje o de corriente. En los inodoros. ¿Sí? Simple. En el inodoro, ustedes entra una caudal Q que depende del flotador. ¿Sí? ¿Está claro? Este caudal está siendo controlado por el nivel de agua que se tiene. Eso es todo. Estamos modelando eso a través de eso. Y entonces nosotros tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente. El símbolo de la flecha y el símbolo de más o menos nos está diciendo que lo que hay entre los terminales es voltaje y lo que está saliendo de esto es corriente, en ese sentido. ¿Sí? Ahora bien, la variable de control puede ser, suponiendo A y X, o VX si quiere. Un voltaje o una corriente que adentro del circuito que controle esto. ¿Está claro? Esto es una fuente de corriente controlada por corriente o una fuente de corriente controlada por voltaje. ¿Listo? De igual forma, esto puede ser A de X o B y X. ¿Por qué pongo A y B? Puede ser porque tienen que traducirse. ¿Sí? Tiene que haber una traducción. Una conversión de voltaje, de corriente, perdón, de voltaje a corriente y de corriente a voltaje. ¿Está claro? Pero este valor depende de otro elemento. Por eso se llaman controladas. Estamos modelando este tipo de cosas. Y que en eléctrica también se da, por supuesto. Estamos hablando de parte física. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. Entonces, si tenemos el siguiente circuito eléctrico, es decir, tenemos un elemento determinado, una fuente de voltaje de 20 volts, un elemento y esto es I es igual a 5 amperes, es 2 más menos 12 volts, es un 1, es un 3, esto está en 8 volts y esto está en 6 amperes. ¿Sí? Y acá tenemos 0.2 y identificamos. Tenemos dos elementos que no sabemos qué es, que no nos interesa por el momento, y tenemos una fuente de voltaje independiente y una fuente de corriente controlada por corriente, a donde la variable de control I es esta. ¿Sí? Queremos encontrar las potencias de cada uno de los elementos. ¿Sí? Queremos encontrar las potencias de cada uno de los elementos. Veamos. Potencia de la fuente de 20 volts. ¿Cuánto es?
Voltaje por corriente. ¿Sí? Voltaje 20 por corriente de 5. ¿Con qué signo vamos a manejarlo? La corriente entra por el terminal negativo de la fuente, por lo tanto, menos. ¿Sí? Esto es igual a 100 watts. Perdón, ese watts negativos. ¿Qué significa? Está entregando energía. ¿Sí? Potencia 2. Esa es la potencia 1, perdón. Es potencia 1. Potencia 2, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es la corriente que circula por ese elemento? 5 amperes. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 12 volts por 5 amperes. ¿Por qué terminal entra? Por el terminal positivo. Por lo tanto, marcamos positivo esa potencia. ¿Sí? 5 por 12, 60, ¿no? ¿Sí? Potencia de 3. ¿Cuánto es? Voltaje 8 por corriente 6. Esto es igual a, y además es positivo. Entra por el terminal positivo, ¿sí? El voltaje. Por lo tanto, este es un elemento que está consumiendo. Este está entregando, este está consumiendo y este está consumiendo. Por lo tanto, es 48. ¿Sí? Potencia 4. ¿Sí? Voltaje, no sabemos cuál es el voltaje, y la corriente, ¿cuánto vale? ¿La corriente vale? ¿Ah? 0.2 por 5. ¿Sí? Un ampere. ¿Está claro? Que vamos a asumir que esto es el voltaje. Por lo tanto, esto va a ser menos V. Vx, pongámoslo si quieren, ¿sí? O V. ¿Sí? ¿Está claro? Por 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hasta acá no sabemos nada de serie, si es paralelo, de eso nada sabemos. ¿Sí? No sabemos eso. Entonces, por lo tanto, sumatoria de potencias debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si no estaríamos creando vida. El circuito crearía vida. Todo lo que se entrega es lo que se tiene que consumir. Por lo tanto, tenemos menos 100 más 60 más 48 menos la potencia que se tiene ahí, que es P4 si quieren. Esto es igual a 0. Por lo tanto, P sub 4 es igual a menos 8 watts. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje? El voltaje es correcto y el voltaje vale 8 volts. Está claro. Ella está entregando, ese elemento, esa fuente entrega 8 watts. Por lo tanto, el voltaje es la polaridad que nosotros tenemos aquí. Está claro. Que obviamente, por desgracia, lo vieron en física, estos están en paralelo, cosa que no tendrían que haberlo visto. Pero esa es la razón. Los voltajes son lo mismo. ¿Sí? Estamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Tú. Por, exacto, es una muy buena pregunta. Tienes 0.2 por, ¿cuánto vale la corriente? 5. ¿Sí? Por eso, es un ampere. Porque I vale 5. ¿Sí? Mauricio, la potencia es de menos 8 watts y el voltaje lo termina dando en 8 voltios. Así. Sí, 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 sí. La potencia es watts y la pregunta es, la potencia estamos en watts y el voltaje es volts. ¿Sí?
Y eso siempre va a ser así, siempre que la potencia esté en watts y le quiero pasar a voltios, No. La potencia es una buena pregunta. Estamos hablando de potencia 4. Decimos que es 8 watts. Esto es igual a que a V por I. ¿Qué estamos buscando? Voltaje. ¿Cuánto vale la corriente? Voltaje es igual a 8 watts entre 1 ampere. Era por eso. ¿Sí? Es por esa la razón. Porque tenemos 1 ampere. Estamos buscando el voltaje. El signo menos te da porque hemos asumido esta polaridad. Al asumir esa polaridad, la corriente está entrando por el terminal negativo y por eso está entregando. Esto está diciendo que entrega. Si no quieren ponerle el signo menos, pueden ponerlo así para no confundirse. La fuente está entregando. Sí, lo pusimos. Sí. ¿Se acuerda? La potencia más menos. V, I. Conversión pasiva de signos. Si la corriente entra por el terminal positivo del voltaje, la está consumiendo. Es un elemento pasivo, es decir, que no entrega. Si la corriente está entrando por el terminal negativo, ese elemento está entregando energía. ¿Sí? ¿Está claro esto? Esto debe quedar muy claro antes de pasar a lo siguiente. La flecha estaba para arriba y vos asumís que esa es la polaridad. Vos asumís eso. Vos estás asumiendo esta polaridad. No, no te importa. No. O te lo da, pues más bien, te lo da. Te está diciendo que está entregando. Entonces, el voltaje es eso. Puedes decir así. Esto es más bien. Más bien hemos encontrado que está entregando, por lo tanto, el voltaje es 8 volts en esta polaridad. Que coinciden porque están en paralelo, pues. Obviamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Perdón? Porque estamos asumiendo que está entregando. ¿Sí? Asumimos esta polaridad porque asumimos que está entregando. ¿Sí? También. Y obviamente se lo da. O más bien, sabemos que está entregando 8 watts, por lo tanto, el voltaje debe ser esa polaridad. Más fácil verlo así. ¿Sí? Hasta acá. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Nada? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Veamos. Siguiente elemento del circuito. Resistencia. Lo vieron ya, o con física, que eso sí es lo que tenemos que ver. Tenemos una sección transversal, tenemos una longitud del elemento, este es el área, o la sección transversal, a la circulación de corriente. Estamos hablando de que la corriente o el movimiento de los electrones a través de ese elemento resistitivo va a estar en este sentido. Claro. Esta es la sección transversal. Por lo tanto, sabemos que la resistencia es igual a ρ por L sobre A. ¿Sí? Lo puse en minúscula.
Propiedad eléctrica, propiedades geométricas, longitud y sección transversal. A mayor sección transversal, menor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿No? Y esta es la propiedad de los materiales. Propiedad eléctrica de los materiales en base a los electrones de valencia del material. ¿Sí? El último orbital. Perfecto. Esto lo manejaron en física diciendo si pasaba la corriente en la otra sección y cambiando todo eso. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros acá en esta materia es la relación voltaje-corriente. La relación voltaje-corriente en un resistor, en una resistencia, es lineal. La pendiente de esto es la resistencia. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que es lineal. Y la linealidad o la proporcionalidad respecto a la corriente la va a dar la resistencia. Y por N. Y esta es la ley de Ohm. Acá. ¿Sí? Bien. Un paréntesis para que se desaburran y se relajen un ratito. Esto es exactamente igual a lo que sucede en la cabeza, en el cerebro. Cuando ustedes colocan un electroencefalograma, lo que estamos midiendo entre el electroencefalograma y entre un electrodo y el punto de referencia, que puede ser o tobillo o muñeca, hay un voltaje. Siempre tenemos que tener referenciados a un punto esos voltajes. Entonces, esto que está aquí son los voltajes en cada uno de los puntos de los electrodos. Esto que está aquí es un nodo de corriente. ¿Sí? J, que para esto se denomina J, que va a radiar con una determinada forma, va a radiar dependiendo de la resistencia que opone la materia blanca, la materia gris, el líquido cefalorraquídeo, el hueso, la piel y el pelo. Entonces, para poder determinar a dónde está localizada esa fuente de corriente, esa densidad de corriente, ¿sí? Se hace un modelo de cerebro. ¿Sí? Es lo mismo. Esta es la resistencia que se tiene. ¿Sí? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Para que se relajaran un rato. ¿Sí? Entonces, es por eso que aquellos que aprendieron esto a través de esta estupidez, ¿sí? Lo anulen de su cabeza. Es una estupidez. Ese triangulito es una estupidez. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que nosotros podemos variar. Si R es la pendiente de esa recta, nosotros podemos variar la pendiente o subiéndola o bajando esa pendiente. Pero como podemos mover o modificar esa recta. ¿Qué significa bajar la pendiente? Si bajamos la pendiente, la resistencia tiende a cero. ¿Sí? Si subimos la pendiente o la resistencia tiende a infinito.
Esto es acá, estamos aquí, corriente, o estamos aquí, en este eje, en el eje X o en el eje Y. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Pendiente cero, resistencia tendiendo a infinito. ¿Qué significa? Que nosotros podemos tener cualquier corriente manteniendo el voltaje cero. Eso quiere decir. Eso es un cortocircuito. Tenemos dos terminales y le colocamos esto, una resistencia de cero, estamos cortocircuitando al sistema. Es decir, acá puede circular cualquier corriente. Con esto, lo que decís es infinita. No, no es infinita. Puede circular cualquier corriente. A eso estamos refiriéndonos. Mientras que acá, si la pendiente es muy alta, ¿sí? La pendiente es infinita, ¿qué quiere decir? Que la resistencia sea infinita. Es un circuito abierto. Y por lo tanto, la corriente es cero. La corriente que circula acá va a ser igual a cero. Por lo tanto, tenemos los dos elementos. Cortocircuito, circuito abierto. ¿Sí? Entonces, las unidades de la resistencia es igual a V sobre I, a volts sobre ampere, será igual a ohm. ¿Sí? Ohm. Ohm. Y el inverso de la resistencia, que se le conoce como conductancia, y esto es igual a I sobre B, y sus unidades son sí, S. Las unidades son sin. ¿Alguna pregunta? Entonces, la potencia en una resistencia va a ser igual a V por I, y esto es igual a V cuadrado entre R, o es igual a I cuadrado entre R. Y siempre va a ser positivo, o casi siempre. ¿Sí? Casi siempre. Y entonces, en una resistencia, como es un elemento pasivo, en el momento por donde entra la corriente, va a marcar positivo el voltaje. Convención pasiva de signo. Y lo de pasivo es porque es un elemento pasivo. Él va a estar consumiendo energía. Esa energía la transforma en forma de calor. Por eso es que por eso fue la tarea. ¿Sí? Si revisaron, lo que más consume energía en sus casas son todos aquellos elementos que calientan. Secadora, calentador de agua o ducha eléctrica, secadora de pelo, hornito. Eso, si se dieron cuenta, esos son los elementos que más consumen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Nada? Me avisan cuando pueda verlo. Que voy muy rápido, detenga.
¿Ya? ¿Borro? Ya. Bien. Entonces, voy a hacer dos circuitos. En la clase de ayer hice un solo circuito, que es el mismo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer eso y voy a hacer un circuito adicional para que el video cambie un poco. ¿Sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Más o menos 30 volts. 5K más menos de, y acá vamos a meter la corriente I2, y esta es la corriente I1. ¿Sí? Ahí. I2. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Veamos. La potencia de la fuente de 30 volts, ¿a qué es igual? A menos 30 y 1. ¿Sí? La potencia de la resistencia de 5 kilo, ¿a qué va a ser igual? A I cuadrado por R. ¿Está claro? Por lo tanto, I sub 2 al cuadrado por R menos 30 y 1 es igual a 0. ¿Sí? Esto tiene sentido si I sub 2 es igual a I sub 1, y entonces te va a dar que la corriente es igual a 30 entre R. ¿Sí? Lo cual tenemos que esto es igual a 6 miliamperes. Ya hemos resuelto el circuito. ¿Sí? Las potencias. No, potencias. Sumatoria de potencias, perdón. Sumatoria de potencias igual a 0. No, discúlpame, ahí está, tienes razón. Haciendo sumatoria de potencias igual a 1. A 0. Y si asumimos que las dos corrientes son iguales, nos va a dar que la corriente que tenemos ahí es 6 miliamperes. ¿Sí? Y por supuesto son iguales, porque no hay ningún elemento a donde se bifurque, o no hay un elemento, la misma cantidad de electrones que pasan por acá van a ser las que regresen, obviamente. ¿Sí? Entonces, si resolvemos otro circuito, esto va a ser 2 miliamperes y es, eso sí sabemos, 5K es 5.000 ohms. ¿Sí? 6 miliamperes es, solo para recordar, ¿no? 6 por 10 a la menos 3 amperes.
¿sí? Estudien todo eso prefijos. ¿Sí? Bien. Si esto es 10K, la corriente que circula por ese circuito de un solo lazo va a ser igual a 2 miliamperes. ¿Qué voltaje tenemos acá? Si la corriente entra por este terminal, ¿qué voltaje vamos a tener acá? ¿De cuánto vale? 2 D es igual, ahí puedes ver, tenemos 2 miliamperes por 10K. El voltaje es igual a 20 voltios. ¿Sí? Vamos. ¿Qué voltaje vamos a tener aquí? Vamos a ver, ¿no? La potencia que está entregándose a esta resistencia, ¿cuánto es? V cuadrado, 20, al cuadrado entre 10.000. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Cuánto es la potencia? 440 miliwatts. 30 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué potencia está entregando la fuente? Si esto es lo que se está disipando, ¿qué se está entregando? Son dos elementos, por lo tanto, esta está entregando 40 miliwatts. Por lo tanto, el voltaje es más menos, porque la corriente va hacia arriba. Entonces, vamos a tener que la potencia de 40 por 10 a la menos 3 va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 por el voltaje que se tiene. Obviamente, el voltaje te da 20 voltios. ¿Sí? Es el mismo voltaje. Están al mismo voltaje. Está claro eso. Entonces, nosotros, ¿qué significa resolver el circuito? Encontrar todas las variables del circuito. Corriente, voltajes y potencia. Eso significa resolver un circuito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda con respecto a los símbolos. La fuente de corriente se le dibuja una flechita, ¿verdad? Entonces, Sí, esa flechita indica siempre hacia dónde va la corriente, ¿verdad? exactamente. Y La también pregunta era, se puede dibujar ¿sí? hacia abajo, ¿verdad? Y si se dibuja hacia abajo es porque iría hacia el otro lado. Exactamente. La pregunta está muy buena. Vamos a ver. La flecha te da el sentido de la corriente. Está claro. De igual forma, podría ser, sería otra cosa, que la fuente fuese hacia abajo. ¿Qué significa que la flecha esté hacia abajo? Este voltaje sería ahora más menos. ¿Está claro? Y entonces este estaría consumiendo y este está entregando. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, me avisa cuando puedo borrar. Dale. No. La pregunta no es solo. La pregunta es si las fuentes siempre van a entregar. No. Por ejemplo, solo por ejemplo, cuando se descarga tu batería del carro y no por algún motivo y que no se ha dañado y la llevas a cargar, ella va a estar consumiendo, cargándose.
con una potencial mayor hacia un potencial menor. Claro. Deja de cargarse cuando se equiparan los dos voltajes. No, no. Las fuentes no siempre van a estar entregando. Asumís eso. Siempre vas a asumir una variable. Perdón, no lo silencié. Mauricio, Hola, ¿qué pasó? entonces positivo significa que está consumiendo y negativo significa que va saliendo. No. Positivo, en la potencia hemos asumido que si es Va positivo, está consumiendo. y negativo que va saliendo. Y negativo que va, que está entregando. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Ay, perdón. Sí, positivo o negativo, sí. Sí. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Ya voy a revisar eso. Vamos a ver. ¿Se acuerdan del problema, de lo con lo que terminamos la última clase? La última clase terminamos con esto. Tenemos más, menos 4 volts, algo así era, 4 volts, más, menos 4 volts, menos, más 4 volts, ¿sí? Menos, más 4 volts. ¿Sí? Tenemos varias combinaciones, por decirlo así. Corriente entrando, 3 amperes. Corriente saliendo, 3 amperes. Corriente entrando, 3 amperes. Corriente saliendo de 3 amperes. ¿Sí? Las potencias es igual a 12 watts. La potencia es igual a 12 watts. ¿Sí? Las potencias todas son de 12 watts. Voltaje por corriente. Ahora bien, este entra por el terminal positivo del voltaje. Por lo tanto, asumimos o decimos que es positivo. Este entra por el terminal negativo. Negativo. Este entra por el terminal negativo. Es negativo. La corriente entra por el terminal positivo. Positivo. ¿Hasta acá? Bien. Ahora, la resistencia siempre, vamos a asumir que siempre va a ser un elemento pasivo. Es decir, siempre va a estar consumiendo. Por donde entra la corriente, marca positivo. Si puse algo diferente, por favor, me equivoqué. ¿Sí? Claro. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por dónde entra acá? Marca positivo, negativo. En este, sí. El signo de la corriente entra, ¿sí? El sentido de la corriente ahora va acá. Marca positivo, ¿por dónde entra? El voltaje. Las fuentes pueden estar consumiendo o pueden estar entregando. ¿Sí? Ya no son elementos pasivos. Por eso llamamos a esto convención pasiva de signos, porque este elemento va a ser pasivo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Puedo borrar? Sí. A los que están en línea, ¿puedo borrar? Sí, sí, todo bien. Sí, sí, sí.
tenemos el siguiente circuito. Una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia, otra resistencia, dos amperes, 3 ohms, 2 ohms y 5 ohms. ¿Sí? Bien. Vamos a determinar algo nuevo, que son ramas. Rama es un elemento simple de circuito. Es decir, puede ser una resistencia o puede ser una fuente. ¿Cuántas ramas tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5 ramas. ¿Está claro? Son 5 elementos, son 5 ramas. Nodos. Un nodo es la conexión, es el punto de conexión de dos o más ramas. ¿Cuántos elementos, nodos o puntos de conexión hay ahí? ¿No? Vamos a ver. Esta rama, punto de conexión. ¿Sí? Esta rama con esta rama, punto de conexión. Esta rama con esta rama con esta rama es el mismo punto de conexión. Esta rama y esta rama es el mismo punto de conexión. Por lo tanto, tenemos nodo 1, nodo 2 y nodo 3. ¿No lo logran visualizar? Pues no esperen que las musas bajen y los iluminen. Lo redibujan. No hay ningún problema. Redibujen ese circuito, aunque sea feo, pero redibujen el circuito y van a determinar cuánto tiene. ¿Está claro? 10 volts, 5 ohms, 2 ohms, 3 ohms y 2 amperes. ¿Está claro? Lo redibujan y ahí pueden ver exactamente nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Hay 3 nodos, 3 puntos de conexión. ¿Sí? Tercero, lazo. Un lazo es una trayectoria cerrada adentro de un circuito. Dentro de un circuito. Es decir, vamos a tener, si comenzamos con una carga acá, Q, ¿sí? Supongamos. Nosotros vamos a llevar a esto por trayectorias y regresar a ese punto. A eso llamamos trayectoria cerrada. ¿Sí? Comenzamos en un punto del circuito y pasamos una sola vez por un elemento. No podemos pasar más de una vez por el elemento. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a hacer esto, ¿ya? Y lo hacemos. No podemos hacer esto, volver aquí, venir y regresar. Eso pasamos 2 veces. Solamente podemos pasar una vez en esa trayectoria por el circuito. Ese es un lazo, una trayectoria cerrada adentro del circuito.
Y entonces, es aquí. Espera. Ingeniero, Hola, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿puede señalar cuáles son las ramas, por favor? Las ramas, sí. Sí. Las ramas son esta, este y este. ¿Sí? Son los elementos del circuito. Tenemos 5 elementos del Gracias. circuito. Esas son las ramas. Luego, los nodos son los puntos de conexión entre dos, perdón, y más ramas. Y los lazos son las trayectorias cerradas que podemos hacer pasando una sola vez por los elementos del circuito o por las ramas. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Mm, ¿Hola? Es que iba a preguntar que, ¿cómo, digamos, de la rama, así, poniendo un ejemplo, de la rama 3 a la rama 4, esas dos últimas que tiene ahí, ¿cómo supo que en esas dos no podría haber un nodo si son ramas al final? Ah, ya voy. Sí, una muy buena, está bien la pregunta, ya voy. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? 5, ¿no? Ah, no, ramas son 5. Bueno, ramas son 1, 2, 3, 4, 5. 5 ramas. ¿Cuántos nodos hay ahí? 3 1, nodos, ¿verdad? 2, 3. ¿Sí? Porque la pregunta era, ¿cómo sabemos que este es el mismo nodo? Porque no hay ningún elemento de circuito ahí. Está claro. Por eso es que no hay nodos. Por eso es que es el mismo nodo. Porque no tenemos ningún elemento de circuito. Si ahora esto, aquí va una resistencia, ahí sí tenemos un elemento de circuito. Y si acá va una fuente de voltaje o fuente de corriente, ¿cuántos nodos tendríamos? Cinco, ¿verdad? ¿Cuántos nodos hay acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo primero que tienen que hacer. La visualización de qué compone el circuito. ¿Sí? Algunos ciclos. ¿No? Ramas, ¿cuántas tenés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto. Las ramas son los números de elementos del circuito. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Sí, es lo mismo. Sí. Es lo mismo, claro. El mismo no. Es el mismo punto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Nada. Bien. Bueno. No sé cómo hacer. Si traigo otro, porque sí me gustaría que la gente que está afuera escuchara las preguntas de ustedes. ¿No?
Y también en el video ya no quedan las preguntas de ustedes. Y con un micrófono ambiental fue las pruebas que hice y no funcionó. Ya, pero bueno, ya voy a revisar cómo podemos hacer. Porque en el video no quedan las preguntas de ustedes y solo quedan las preguntas de afuera. Entonces, ya reviso. Voy a ver qué hago con eso. ¿Sí? Y ustedes también no pueden escuchar las preguntas de... Ya vamos a ver. Entonces, es aquí a donde surge la primera ley. Perdón. La primera es ley de Ohm. La segunda es ley de corrientes de Kirchhoff. Esa es la primera. ¿Y qué nos está diciendo esa ley de Kirchhoff? Es lo siguiente. Tenemos I1, I2, I3, I4 e I5. Nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Es decir, desde la primera rama que lo une hasta la enésima rama que une ese nodo. No puede haber almacenamiento, esta es conservación de la masa. Cada uno de estos son corrientes, electrones que se llevan. Por lo tanto, no puede haber, por conservación de masa, aquí no podemos almacenar. Y en la suma algebraica estamos diciendo, y esta aquí es pura asunción, vamos a asumir corrientes saliendo positivas. Por lo tanto, si tenemos esta configuración, vamos a tener menos I sub 1, más I sub 2, menos I sub 3, más I sub 4, más I sub 5, igual a 0. Es decir, las corrientes saliendo son igual a las corrientes entrando. Eso es lo que nos dice la sumatoria de corrientes en un nodo. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia determinada y la siguiente resistencia, R1, R2, circula una corriente I sub 1 e I sub 2. ¿Sí? Estamos haciendo sumatoria de corrientes en este nodo, corrientes entrando, menos I1 más I sub 2 es igual a 0. Estamos asumiendo corriente saliendo del nodo positivo. Por lo tanto, I sub 1 es igual a I sub 2. Si la corriente es la misma, se dice que estos elementos están en serie. ¿Está claro? Esa es la parte en que confunden en física. Que no son dogmas. No es que uno vaya después del otro. No son dogmas. Ustedes pueden corroborar cada uno de estos que estamos diciendo a través de la ley de corrientes. ¿Está claro? Entonces, si las corrientes son las mismas, están en serie. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos tener es lo siguiente. Una fuente de 2 amperes y una fuente de 5 amperes. En paralelo. ¿Sí? Ya después vamos a ver de esta forma. No nos importa, paralelo, serie, en ese momento no lo sabemos. Queremos encontrar I sub T. Es aquí que nosotros queremos hacer un equivalente de una sola fuente que tenga un valor de I sub T. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto vale I sub T? Sumatoria de corrientes en este nodo. Corrientes saliendo positivas. Por lo tanto, tenemos I sub T más 5 amperes
menos 2 amperes es igual a 0. Y sub T, ¿cuánto vale? Menos 3 amperes. Esto será igual a menos 3 amperes. Está claro. Que es equivalente a tener 3 amperes. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Ninguna duda? Bien. ¿Puedo borrar? Todavía no. Espero, te espero. ¿Ya? Ya. Borro. Segunda ley. Ley de voltajes de Kirchhoff, o KVL. Perdón, la anterior era KCL, perdón, la ley de corrientes, lo vamos a conocer como, perdón, se me fue, LCK o KCL. ¿Sí? Las dos formas, podemos decir. Ahora bien, ley de voltaje de Kirchhoff. O LBK o KBL. ¿Qué nos dice? La sumatoria algebraica de una trayectoria en una trayectoria cerrada, sumatoria de voltajes en una sumatoria cerrada, en una trayectoria cerrada, la sumatoria es igual a cero. O en un lazo, una trayectoria cerrada o lazo, donde empezamos solo una vez por los elementos. ¿Sí? Estábamos diciendo lo siguiente. Y algebraico es, vamos a ver,
Qué ruido más raro. Bien. Nosotros podemos recorrer el circuito, ya sea de esta forma, en sentido horario, o en sentido antihorario. Si lo recorremos en el sentido horario, nos va a dar, por donde encontremos el voltaje, vamos a marcar negativo. Menos V1 más V sub 2 más V sub 3 menos V sub 4 más, eso es V sub 5. V sub 5 más V sub 5 es igual a C. Es decir, V1 más V sub 2 más V sub 4 es igual a V sub 2 más V sub 3 más V sub 5. Esa es la trayectoria cerrada. ¿Está claro? Entonces, nosotros podemos tener 3 volts, 5 volts, menos, más menos 20 volts. Y queremos encontrar este voltaje. Vx. ¿Sí? Hacemos una trayectoria cerrada de este punto en el sentido horario. ¿Sí? Y hacemos menos 3, menos 5, más 20, más V sub X es igual a 0. ¿Sí? Tenemos que V sub X es igual a ¿cuánto? A menos 12. Este equivalente va a ser igual a más menos 12 volts. ¿Verdad? O, porque hemos dicho que esto es Vx, o podemos tener que esto sea más menos 12 volts positivos. Está claro. Es lo mismo. ¿Sí? El cambio de la polaridad afecta para la respuesta. Esto es exactamente igual a esto. ¿Sí? Son iguales. ¿Alguna pregunta? Bien. Hasta acá. Bien, la última. ¿Sí? Entonces, 12 volts, 5 ohms, más o menos V. ¿Sí? ¿A qué voltaje está sometido esta resistencia? Menos V más 12 es igual a 0. V es igual a 12. Están en paralelo. Si los voltajes son iguales, los dos elementos están en paralelo. ¿Sí? Y entonces, lo que sí no podemos tener es 5 volts más o menos 3 volts. ¿Está claro? Porque nos daría menos 5 más 3 es igual a 0. Esto no puede ser. No existe. ¿Sí? De igual forma, como no podemos tener fuentes de corriente en serie diferentes, porque la sumatoria de corrientes en este nodo no nos daría 0. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Claro? ¿Claro? ¿Todo bien? Me avisan cuando pueda borrar.
Bueno. Haciendo calor, ¿no? No sentí calor. En paralelo. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Yo? ¿Sí? Entonces, el siguiente es el 20 volts, 2 ohms, 3 ohms, más o menos. Esto no veamos. No le volvamos. Bueno, no importa. Nos dan ese circuito. ¿Qué podemos hacer? Tenemos tres herramientas. Ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corrientes. Tenemos que aplicar las tres. Primera, asumamos corrientes de rama. I1, I2, I3. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 ramas. ¿Cuántos nodos? 1, 2, 3 nodos. ¿Sí? Por lo tanto, nodo 1, corriente saliendo del nodo positivo. I sub 2 menos I sub 1 es igual a 0. Nodo 2, corriente saliendo del nodo positivo. Además, hay que ser congruente. Si en uno decimos que es corriente saliendo positivo, en todas tenemos que decir lo mismo. Tenemos que tener congruencia de eso. Entonces, decimos I3 menos I2 es igual a 0. Nodo 3, corrientes saliendo positivo, I1 menos I3 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que I1 es igual a I2 es igual a I3. A I3 es igual a I. ¿Cuántos lazos tenemos ahí? Un solo lazo. Por lo tanto, ese es un circuito de un solo lazo. La corriente que circula por todo el circuito es la misma y decimos que es I. ¿Está claro? Ya aplicamos KCL. ¿Sí? Ahora, KBL. Tenemos una sola trayectoria cerrada, por lo tanto, vamos a decir, si este es el sentido de la corriente que nosotros asumimos,
Esto solamente estamos asumiendo ese sentido de corriente. Por lo tanto, solo podemos tener esa solución. Si estamos asumiendo eso, nos está marcando el voltaje en esta polaridad. ¿Está claro? Nos marca ese voltaje. Al asumir esta corriente, nos va a marcar estos voltajes. ¿Por qué? Convención pasiva de signo. El terminal por donde entra la corriente me marca positivo el voltaje. Entonces, decimos, menos 20 más V1 más V sub 2 es igual a 0. ¿Sí? V1 más V sub 2 es igual a 20 voltios. ¿Sí? Estos 20 volts se dividen en 2. Después vamos a ver cómo se divide. ¿Sí? Bien. Ahora, ley de Ohm es V1, ¿cuánto vale? 2 por I. Corriente por resistencia. V sub 2, ¿a qué es igual? A 3 por I. Ya aplicamos la siguiente. Por lo tanto, ahora tenemos, sustituyendo, vamos a tener 2I más 3I es igual a 20. La corriente es igual a 4 amperes. Por lo tanto, al decirnos 4 amperes más, nos está diciendo que la corriente va en ese sentido. Si nos hubiese dado menos, la corriente iría en el otro sentido. Como la corriente va en ese sentido, esta está entregando y estos dos están consumiendo. ¿Sí? Por lo tanto, queremos corroborar que lo que hicimos está bien. Balance de potencias. Potencia de la fuente de 20 volts. ¿Cuánto es? Voltaje es 20 por 4. Que es la corriente, me va a dar 80 watts negativos. Está entregando. Potencia de la resistencia de 2 ohms. ¿A qué va a ser igual? A I cuadrado por R. 4 al cuadrado por 2. Esto es 1632 watts. Positivo. Potencia de la resistencia de 3 ohms es igual a I cuadrado por 3. ¿Cuánto me da esto? 16 por 3. 42, ¿no? ¿Ah? 48. Sumatoria de potencias. Lo que se genera es lo mismo que se entrega. Por lo tanto, nuestro procedimiento es correcto. Podemos corroborar. ¿Sí? Nos quedamos hasta acá. ¿Por qué? Todavía podríamos avanzar. ¿Por qué nos quedamos hasta acá? Porque, por hacerles un bien, este fin de semana no van a salir a chupar. ¿Sí? Se van a quedar en la casa y van a estudiar absolutamente, dejo de grabar, van a estudiar absolutamente, vamos